Llevamos 2 semanas que esto es un no parar. Esto me refiero a la actualidad nacional. Bueno, os habréis dado cuenta que he hecho esta semana 2 contracrónicas de tema nacional, que no es muy habitual en la contracrónica. Pero bueno, se ha juntado eso y con que en la actualidad internacional tampoco hay mucho tema. Pero bueno, el hecho es que hay mucha, pero que muchísima actualidad. Como veis, ha llovido, no ha parado de llover en los últimos días y está esto un poquito embarrado, un poquito solo, no mucho. Bueno, lo último que sabemos, salió ayer, no pude haceros una a la contra porque no paró de llover. Y bueno, aunque por poder se puede hacer lo de la contra lloviendo, prefiero esperar a que haga sol. Así que miré el tiempo y sabía que hoy íbamos a tener un día fresco, pero soleado. Bien, pues de lo que os quiero hablar es de esto, en este a la contra, de lo del fiscal general del Estado, que ha sido imputado por el Tribunal Supremo. Nos hemos habituado tanto ya a este verbo, imputar, y a su condición, la de imputado, que ya sabéis que desde hace un tiempo no es el nombre apropiado, sino investigado. Solo cambiaron en tiempos de Rajoy, que tenían también muchos imputados, o muchos investigados, mejor dicho, y con la idea de que pareciesen unos pocos menos, le cambiaron la terminología. Supongo que lo harían por eso. Pero bueno, nos entendemos con lo de imputado. No sé si estos se pensaban, bueno, qué barrizal. No sé si estos se pensaban que por cambiar el nombre íbamos a cambiar la manera de llamarles. Bien, está imputado Álvaro García Ortiz. Los que sigáis la actualidad española habréis oído hablar de él, es el fiscal general del Estado. Mucha gente no entiende bien lo que hace un fiscal general del Estado, pero sabe bien que se trata de un puesto importantísimo en cualquier país. En el nuestro es fundamental. De hecho, los fiscales generales del Estado siempre están en el ojo del huracán, generalmente porque tienen creencias políticas que no deberían tener. Este último ha batido todos los récords, Álvaro García Ortiz, más conocido como Alvarone. Ojo, conste que yo no le he puesto el mote, ¿eh? Esto se lo puso alguien, desconozco quién. Ya sabéis que aquí en la Villa y Corte hay muy mala leche con los motes. Bien, pues en esta zona, que está bien bonita, por cierto, y empieza a estar ya otoñal, ya os dije el otro día que lo único que merece la pena del otoño son las fotografías. Aquí vamos a buscar un banco, mojados ya no están porque ha salido el sol, pero ahí tengo uno que le da incluso un poquito el sol. Vamos a mirar aquí debajo de este árbol. Si me pongo yo os lo hago. Pues sí que llovió anoche, no sé si lo apreciáis desde aquí, pero ahí abajo se ve como se ha formado un pequeño estanque entre los árboles. No es muy profundo, vamos, pero lo suficiente como para que el agua refleje desde aquí. Bueno, pues se nos ha quedado un día de otoño delicioso, nada que ver con el día de ayer, en el que pensaba saliros a grabar esta cosita, pero la cosa estaba desagradable y además tenía que preparar la contracrónica, en fin, había muchas cosas pendientes, unas cuantas cosillas más que tenía que hacer y no me dio tiempo. Y tenía además el miedo de que me pillase la chupa de agua en medio de una la contra, cosa que ya sabéis que me ha sucedido, especialmente cuando estoy en Inglaterra. Pero si la puedes evitar, ¿para qué exponerse? Y luego resfriarse y demás. Yo ya tengo cierta edad y tengo que andarme con ojo con esto de los resfriados. Bueno, pues como os contaba aquí en la bicicleta, Álvaro García Ortiz, más conocido, os lo decía antes, en los mentideros de la villa como Alvarone. Ya os digo, yo no le he puesto el mote, aunque es un mote magnífico, y tampoco sé muy bien por qué, no sé por qué le llaman Alvarone. Es que también menuda mala leche se gastan aquí, lo de Alvarone. ¿Por qué? Quizá igual porque se les antoja, no sé, un personaje de cómic, tal vez. Tiene algo de eso, de personaje de cómic, de Tintín. Es algo parecido al profesor Tornasol, aunque eso sí, bastante más joven. Pero bueno, está en apuros porque, como os decía antes, en la bicicleta le ha imputado el Tribunal Supremo. Le ha imputado por un delito que en el caso de un fiscal es grave y en el caso de un fiscal general es más grave todavía, que es el de filtrar conversaciones entre la Fiscalía y la defensa de un particular. El particular, concretamente, es Amador González, que es el novio creo que sigue siendo el novio,
de Isabel Díaz Ayuso, vamos, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por revelación de secretos, creo que es como se llama la figura penal. No es la primera vez de cualquier manera, porque si esto fuese único, fuese la primera vez que sucede algo así, pues igual nos llamaba la atención y decíamos, bueno, igual han hilado finísimo los magistrados del Supremo, o ha sido cosa de unos pocos, pero no todos, bueno, ha sido unánime, así que en este caso parece que además la exposición de motivos está muy bien redactada, el lenguaje jurídico, a ver si me entendéis, y por lo tanto alambicado, pero eso sí, preciso, que es como tiene que ser el lenguaje jurídico, y está bastante bien expuesto. No hacía falta tampoco tanta precisión porque todos tenemos claro, a poco que nos hayamos informado, qué es lo que sucedió. Bien, si solo fuese esto, como ya sabéis el refrán, por un perro que mate, mata perros me llamaron. Bien, en este caso no es un perro, es que ya son unos cuantos. No es la primera vez que el fiscal general del Estado, no lo olvidemos, es que esto es importantísimo, es el encargado de hacer que se cumpla la ley dentro del territorio nacional, se ven problemas por bordear el incumplimiento de la ley. Sí, por eso decía que tiene todavía más gravedad. Que esto lo haga un fiscal es grave, que lo haga el fiscal general del Estado, que jerárquicamente es el que está arriba del todo, en la cúspide. Pues no sé vosotros, pero yo creo, y si sois abogados, no digamos ya si sois fiscales, y me consta que tengo algún contraescucha que es fiscal, lo sé porque me envían notas de voz, todos lo sabéis, pues sois conscientes de la gravedad de este tema. Pero no es la primera vez que le sucede una cosa de estas. Hace menos de un año, creo que esto fue en octubre o quizá un año o algo menos, o en noviembre del año pasado, desde luego fue hace un año aproximadamente, fue la sala tercera también del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que este tipo es fiscal general del Estado, pues claro, estas cosas no las lleva el juzgado de la esquina, lo lleva todo el Tribunal Supremo. La sala tercera es la de lo contencioso administrativo, si mal no recuerdo. Apreció una desviación de poder en la propuesta con la que Alvarone, vamos a llamarle así, y porque es que eso de Álvaro García Ortiz es un poco largo, para abreviar y que nos salga de la contra algo más cortito. Bueno, pues la propuesta de Alvarone, que pretendía promover a Dolores Delgado como fiscal de sala. Bueno, esto lo recordaréis bien porque se armó una escandalera considerable hace un año. Dolores Delgado, seguramente os suene, Dolores Delgado fue ministra de Justicia y fue fiscal general del Estado también. En fin, eso ya fue un escándalo en su momento, que el ministro de Justicia, abiertamente partidista, fuese nombrado como fiscal general del Estado. Esto no se había hecho nunca. Tampoco con Pedro Sánchez estamos asistiendo a muchos primeros. Por primera vez tal, por primera vez cual, por primera vez no sé qué otra cosa. Bien, pues por primera vez nombraron a un ministro de Justicia fiscal general del Estado. Ningún otro gobierno, y fijaos que todos han tenido una cara de cemento armado, de hormigón armado, perdón, ninguno se había atrevido a semejante cosa. Bueno, esto era solo el principio. La degradación institucional que estamos padeciendo en España es tremenda. Hay muchos especialistas que lo denuncian desde hace ya 2, 3, incluso 4 años, de cómo están poco a poco degradando las instituciones, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, todas, prácticamente sin excepción, con la idea de atornillarse en el poder. Bien, pues esto era una maniobra más, y además, ya digo, con toda la cara del mundo. Esta va a ser, fijaos si hay juristas de reconocido prestigio, gente con un historial impecable. Pues no, va a pasar de sentarse en el Ministerio de Justicia a sentarse en la Fiscalía General del Estado. Esta es la manera de regeneración, la idea de regeneración que tenía Pedro Sánchez. No sé, incluso aunque haya un sanchista al otro lado, incluso aunque esté Mr. Handsome al otro lado, tendrá que convenir conmigo en que eso se puede hacer, pero no está bien. Bueno, aquello fue un tirón de orejas, una llamada de atención que provocó muchísimo estupor, claro, en aquel entonces. Hoy eso nos parece un asunto menor. Pues bien, en una sentencia que no tenía precedentes, el Tribunal Supremo sostenía en aquel momento que la designación no atendió a razones de mérito, que es por lo que se debe nombrar a un fiscal de sala. Fiscales de sala son lo más de lo más. Vamos, en términos judiciales, un fiscal de sala es, como diría Ramoncín, el rey del pollo frito, más o menos, para que nos entendamos. Bueno, pues que esto no atendía a razones de mérito, sino que el fiscal general, que Álvaro García Ortiz, había hecho un uso abusivo, tal cual, de su propio poder como fiscal general del Estado para favorecer a Dolores Delgado, que era su antecesora. Según cuentan las malas lenguas, Dolores Delgado, cuando salió de la Fiscalía General del Estado, señaló a García Ortiz como su sucesor porque era alguien de su máxima confianza. Y no, a ver,
Estas cosas pueden suceder en política, es decir, que si un ministro que salga, porque se va a la Unión Europea, o porque se va a donde sea, o a su casa de jubilado, bueno, pues puede sugerir un sucesor. Mira, me he quedado a mitad de hacer todas estas cosas que quería hacer y creo que la persona idónea, esto evidentemente lo comenta con el presidente del gobierno, pues debería ser fulanito, que trabajaba conmigo, o que tengo mucha confianza en él, y sería perfecto. Luego ya el presidente del gobierno pues decide si nombra a esa persona o nombra a otra persona. Pero claro, esto en la judicatura esto no funciona así, no funciona por es que es amiguete mío o es que tengo mucha confianza en él. Bien, esto sucedió hace un año, pero es que este verano fue en el mes de julio, es decir, hace ¿cuánto? 4 meses, sí, claro, mes de julio, 4 meses. El Tribunal Supremo también declaraba nula la ejecución realizada por García Ortiz de la anterior sentencia. Es decir, le ordenaba aplicar esa sentencia y luego se la tuvo que declarar nula. Consideraban en aquel momento que Alvarone contravino el fallo de la Sala Tercera al llevar actuaciones administrativas a un momento anterior al que se había establecido la resolución. Es decir, que había hecho un poco lo que le había venido en gana. Y eso se lo tuvo que recordar el Tribunal Supremo. Vamos, como veis, aquí tenemos un revolcón doble con apenas unos meses, con 8 o 9 meses de distancia entre uno y el otro. Pero ojo, no fue el único, ¿eh? Podemos pensar, bueno, esto fue un tropiezo que tuvo el año pasado, que se alargó hasta este año, pero en fin, por 2 perros que maté, mataperros me llamaron. No, es que hay algún otro. Intentó nombrar también a su predecesora, María Dolores Delgado. Intentó nombrar fiscal de sala de memoria democrático. Y todo esto fue anulado por el Tribunal Supremo. Anulado. Simplemente. Que rechazó creo que por extemporáneas o algo así, las recusaciones que había planteado García Ortiz contra los magistrados que debían decidir sobre su nombramiento como fiscal general del Estado. Es decir, que lleva, ¿cuántos son? 3, 4 varapalos en menos de un año, o en un año aproximadamente. Son 4 razones más que sobradas para que este tipo dimita. No sé qué más falta hace. Que le metan en la cárcel, no lo sé. Que tengamos que ver cómo, qué sé yo, ingresa en prisión. ¿Qué más falta hace? No estamos hablando de un político, estamos hablando de un fiscal general. Sobre el papel. Otra cosa es que se comporte como un político, eso ya es caso aparte. Pero no es un político, no es alguien al que hayan actúa como un político, y a la vista está que actúa como un político. Pero no ha sido elegido, no tiene un cargo electo, vamos, elegido por sufragio universal, quiero decir, ni siquiera hace un trabajo político como el de un ministro. La Fiscalía General del Estado nada tiene que ver sobre el papel con la política. Y el fiscal general del Estado, todo lo que tiene que ver con la política es el hecho mismo de que su nombramiento depende de la política. Esto podríamos pensar que es el origen de todos los males. Bien, aquí habría un problema, ya nos meteríamos en otro debate, y es cómo se debe nombrar al fiscal general del Estado. Porque si no es la política, podría nombrarse por sufragio universal, hacer unas elecciones pues si la gente no vota en las europeas, no digo ya para las elecciones a fiscal general del Estado, no votaría ni el tato. Habría una participación del 4,2%, un año bueno, siendo las elecciones en mayo y un domingo soleado en el que la gente sale a tomarse un pincho. Vamos, que habría quizá que arbitrar, teniendo en cuenta que ha fallado este sistema actual, arbitrar otro sistema que implique más, también indirecto, obviamente, pero que implique más participación, no lo sé, quizá de las Cortes, lo desconozco, el Consejo General del Poder Judicial, de los 3 poderes, incluyendo naturalmente el Ejecutivo. Quizá, esto es otro de los problemas que Pedro Sánchez nos está señalando con el dedo para que cuando se acabe esto haya que, si hay voluntad, cosa que dudo, cuando haya que regenerar de verdad todo el sistema democrático español, que la verdad está necesitado ya urgentemente, y después de todo esto, después de este tour de force, esta cantidad de violencia institucional a la que le está sometiendo el sanchismo, va haciendo falta. Pero bueno, que sobre el papel no es un político, es fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, aparte
es el fiscal de rango superior, ¿sabéis? La fiscalía es jerárquica, por eso se llama general del Estado, ¿no? Bueno, aparte de eso, que creo que lo lleva en el propio título, es el encargado, y esto es más o menos textual, es el encargado de promover la acción de la justicia, asegurar la legalidad, es decir, que se cumplan las leyes, la imparcialidad del funcionamiento de la justicia, que la justicia sea imparcial, vamos, y proteger luego los derechos de algunos colectivos, qué sé yo, las personas con discapacidad, los menores, etc. Bueno, para el caso de los menores, pues allá está una fiscalía especial. Bien, esto es la función del fiscal general del Estado, no es obedecer al gobierno, no es servir al gobierno de pisapapeles, para que no se muevan los papeles que no quiera el gobierno que se muevan. Esta es la razón por la cual solo pueden ser fiscales generales del Estado juristas de reconocidísimo prestigio, que no vale cualquiera. Yo no podría ser fiscal general del Estado y la mayor parte de vosotros seguramente tampoco. Tiene que ser un fiscal, por supuesto, un jurista, yo no lo soy, pero si lo fuese necesitaría tener muchos años de experiencia, creo que son 15, y además tener prestigio. Y el prestigio no te lo da estar cerca del gobierno, el prestigio te lo da tener prestigio en tu profesión. En el caso de los juristas, cualquiera de ellos sabe quién tiene reconocido prestigio, una cosa un poco difusa, pero bueno, se sabe más o menos quién tiene prestigio en una profesión y quién no lo ha adquirido todavía. Bien, como fiscal general del Estado tiene que ser imparcial, no hay mucho más. Y, caray, y guiarse siempre por el más escrupuloso respeto a la ley. Eso es lo mínimo que se le puede pedir al fiscal general del Estado, que a veces ya nos hemos acostumbrado tanto a vivir con fiscales generales de parte que se nos olvida que es un fiscal general del Estado. El hecho es que, salvo alguna honrosa excepción, se me ocurre así, pensándolo rápido, Eduardo Torres Dulce, gran tipo, que fue fiscal general del Estado, pues creo que entre 2000, cuando llegó Rajoy, una de las primeras cosas que se cambian cuando cambia el gobierno es el fiscal general del Estado, y creo que hasta 2014, más o menos, fue fiscal general del Estado Torres Dulce. Yo a Torres Dulce le llegué a conocer personalmente hace ya muchos años porque venía un programa llamado Cowboys de Medianoche que presentaba Luis Herrero, de esto os estoy hablando hace más de 15 años, que bueno, me recuerdo que venía David Gistao, José Luis Garci, y yo le hacía la producción a Luis Herrero. Y venía Torres Dulce y me pareció una de las mejores personas que he conocido. ¿Qué tipo? Un tipo de integridad personal, culto, gracioso, entretenido. Cuando le nombraron fiscal general del Estado dije, mira, por fin un hombre bueno llega a un cargo importante. No duró mucho, como podéis ver. Un par de años más tarde estaba saliendo de allí pues por su propio pie. Pues quitando el caso de Torres Dulce, los fiscales generales del Estado siempre han sido, en esencia, fiscales generales del gobierno. Sí, les llaman fiscal general del Estado, FGE, cuando deberían ser FGG, fiscal general del gobierno. Ya que imparcialidad, y esto creo que desde los años 70 hemos tenido un montón de ellos, podríamos sacar la lista entera y mirar, es que creo que han sido muchísimos, chicos, no es una cosa que me estoy inventando yo. Tampoco es cosa de que os saque ahora la lista entera porque no la tengo, pero vamos, podría buscarla, sacarme el móvil y decir, a ver, vamos a ir uno a uno. No es eso, pero creo que todos nos hacemos una idea. En tiempos de Felipe González recuerdo a uno que había que se llamaba Eligio Hernández, un canario, que también fue muy polémico, extremadamente polémico, porque era demasiado cercano al gobierno y a los intereses del gobierno. En el caso de Felipe González, él se vio en problemas con corrupción al final ya la última legislatura, estaba completamente asediado. Y ahí es donde esta gente valora más tener un fiscal general que sea casero, que mire por sus intereses. Es decir, que tampoco estamos hablando de que sea un tipo al que puedan torear, como es el caso de Albarone, pero que sea más o menos cercano. Bien, en el caso de Pedro Sánchez es que empezó ya poniendo de fiscal general a su ministra de Justicia. Bueno, mejor dicho, había sido ministra de Justicia antes. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de cuando llevaba apenas, no sé si habían pasado 2 años desde su llegada al poder, ya estaba colocando en la Fiscalía General del Estado a un político, en este caso Dolores Delgado. Vamos, lo de este hombre ha llegado incluso más lejos.
ha ido bastante más lejos que cualquiera de sus antecesores en el cargo, incluyendo a Dolores Delgado. Ojito, que esto es decir mucho. Lo digo, Dolores Delgado fue nombrada fiscal general del Estado después de haber sido ministra de Justicia. Esto no se había visto nunca jamás, hasta que sucedió. Pero tenemos una capacidad de digerir tremenda. Entonces, lo que supone un escándalo, esto fue hace 4 años, lo que supone un escándalo, de pronto se aprende a vivir con ello, bueno, vale, sí, ya es normal. Por eso digo que el que venga después de Pedro Sánchez, y alguno tendrá que venir, puede hacer 2 cosas, o someter esto, abrir esto en canal y someterlo a una regeneración intensa, o aprovecharse de todos estos primeros que ha abierto Pedro Sánchez y ya limitarse a ser el segundo. En ese caso, el panorama para la democracia en España pinta bastante negro. Venga quien venga, no estoy hablando que sea del PSOE, puede ser de otro partido. De hecho, hace tiempo, como os comentaba antes, que este hombre debería haber dimitido, no hay que esperar a que le haya imputado el Supremo. Pero bueno, tras la decisión de la sala esta del Supremo, pues es que ya creo que estamos hablando de un delito de revelación de secretos, que es un delito grave para un fiscal. Es que debería marcharse de inmediato. Una cuestión de que según salió la noticia debería haber anunciado su dimisión en el acto. Lo siento, caballeros, y además por una cuestión de puro orgullo torero. Está imputado, por supuesto es inocente, pero estamos hablando de un cargo muy importante. No puede haber ni sombra de sospecha. Porque algunos puristas vienen ahora, pero no está condenado. Para ciertas cosas no hace falta una condena. No sé, vamos a ponernos en un caso particular. Pongamos por caso que queremos montar una empresa y encontramos un socio. Que tenemos una idea parecida, hemos llegado ya a un acuerdo de cuánto ponemos cada uno, cómo vamos a constituir la sociedad, etc. Y llegado un momento, como se hace siempre en estos casos, uno debe saber exactamente quién es su socio, pues él investiga y nos enteramos que está imputado por estafa en un juzgado, qué sé yo, de Barcelona o de cualquier sitio. Bueno, en ese caso, no sé vosotros, yo cortaría en el acto. Pero ojo, que está simplemente imputado. Ya. Pero es que vamos a meternos en una cosa seria. Estamos hablando de algo privado, de montar una empresa. Ya está imputado. No me hace falta ni que lo condenen, por si acaso, además por estafa. Pues con esto lo mismo. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no hay que esperar a que te condenen. Simplemente presumes, en un socio presumes que va a ser un tío legal. Bueno, digamos ya en un fiscal general del Estado, cuya obligación es garantizar que se cumpla la ley. El Tribunal Supremo además le han causado, por unanimidad, la nota informativa que dieron ayer es muy ilustrativa al respecto. Os invito a que la leáis si tenéis ganas, tampoco es estrictamente necesario, pero a que la leáis, no es muy larga. Lo que viene a decir es que el Tribunal Supremo es que lo que sucedió en el mes de marzo da pie a abrir una causa de este tipo. Lo que sucedió en el mes de marzo es que la Fiscalía emitió una nota sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, que estaba en tratos con el fiscal de delitos económicos, que es Julián Salto. En tratos porque le habían hecho una inspección fiscal y lo que decidió es reconocer el delito, que es lo que se hace muy a menudo con las inspecciones fiscales. Dices, venga, ya, quedamos conforme, de acuerdo, y dime cuánto me toca pagar. Y asunto resuelto, eso le ha pasado a mucha gente. El delito fiscal, por supuesto, lo cometió antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso, pero es que aunque lo hubiera cometido con Isabel Díaz Ayuso, no dejan de ser una pareja, no son ni siquiera matrimonio y además creo que llevan saliendo juntos 2 o 3 años. Como es natural, Isabel Díaz Ayuso no es responsable de lo que hace su novio o de lo que ha hecho su novio en el pasado, mucho menos todavía, como nadie es responsable de lo que hace su novio o su novia o de lo que haya hecho antes de conocerle. Pero si eres empresario, las probabilidades de que de una manera u otra te caiga alguna inspección fiscal son altas. En este caso le cayó, al parecer el hombre aceptó que sí, que había defraudado y asunto resuelto. Las conversaciones entre su abogado y la Fiscalía tienen que permanecer en el más estricto secreto, entre otras cosas porque es información muy delicada. Es decir, eso no se puede filtrar y menos que nadie lo puede filtrar la Fiscalía y menos que nadie todavía el fiscal general del Estado. Son estrictamente confidenciales.
Pero bueno, acababa de salir lo de Koldo, recordadlo, y necesitaban contraatacar con algo. Bueno, llegaron a decir, y todo esto lo sacó El Mundo, en una historia muy bien hecha por Ángela Martialay, que fue compañera mía hace muchos años, una chica muy brillante, que tenían que sacarlo ya, inmediatamente, porque si no iban a perder el relato. El relato. ¿Quién habla así? Así habla un politicastro, además uno de medio pelo. Un fiscal general diciendo vamos a perder el relato. Pero, Alvarone, no puedes ser tan parcial, no puedes hablar como uno de ellos porque oficialmente no eres uno de ellos, oficialmente. Oficiosamente a la vista hasta que sí. Vamos a perder el relato. Todo esto lo ha podido ver el Tribunal Supremo y esa es la razón por la que ha tomado esta decisión. Y no solo lo del relato. Los correos entre Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, y Alberto González Amador, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, o su abogado mejor dicho, acabaron, no se sabe bien cómo, bueno, se sabe bien cómo, en la cuenta privada, una cuenta de Gmail, de personal, de García Ortiz. Se los había enviado la fiscal jefe, que es una mujer llamada Pilar Rodríguez, incumpliendo las normas de la propia institución. Había una instrucción que se había dado previamente, lo había dado esta instrucción la fiscal superior de Madrid, que se llama Almudena Lastra, había dado una instrucción que decía textualmente que había que evitar el uso de cuentas de correo privadas, cuentas de correo electrónico, se entiende, privadas, para este tipo de cosas. Porque, bueno, ahí se manejan datos personales, estrictamente confidenciales, muy delicados, como es el caso de la inspección fiscal. Bueno, utilizar una cuenta de correo privada que te pueden hackear, y más un fiscal general del Estado. No sé, para eso le ponemos una cuenta de correo al fiscal general del Estado, digo yo, ¿no? Y un teléfono móvil, y un ordenador portátil, y un despachazo ahí en la Castellana, como para que tenga que andar utilizando su cuenta de Gmail, que además iba contra las propias instrucciones de la Fiscalía. No sé, es que dejaron demasiadas miguitas. Y aparte va contra la naturaleza misma del ejercicio o de la función de los fiscales. Además, cuando interrogaron a Rodríguez, le imputaron por el Tribunal Superior, está imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre por qué remitió los correos que le había proporcionado el fiscal Julián Salto a la cuenta personal, al Gmail de Alvarone, lo que hizo fue, se hizo un Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar. Al estar imputada podía permitirse ese lujo, si hubiera sido un testigo no. Vamos, que todo esto se ha estado cocinando a lo largo de los últimos meses. Luego, por otro lado, en este auto, el Tribunal Supremo recuerda que una de las garantías de todo imputado, de todo investigado, es que esa investigación tiene carácter reservado. Es una cosa seria, y más cuando eres un individuo particular, como el caso de Alberto González Amador, que nadie le conocería si no tuviese una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso desde hace un par de años, que no estamos hablando de alguien conocido, no lo es, en absoluto. No es el primer damo de la Comunidad de Madrid, que por lo demás no tiene ni primer damo ni primera dama. Es decir, no hay razón para filtrar información sobre un ciudadano particular. No sé, os pregunto, ¿os gustaría a vosotros que os hiciesen eso? ¿Simplemente porque os habéis echado una novia que se dedica a la política? Yo creo que a nadie le gustaría eso, y además es que es ilegal. Los jueces del Tribunal Supremo apelan a la propia instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre la protección de datos. Es decir, señalan la instrucción de la Fiscalía que el mismo Fiscal General del Estado parece que se ha saltado. El hecho es que podría verse en un serio problema, porque como vemos, el caso está bastante bien atado. No tenéis más que seguir la información que han ido dando en el diario El Mundo, muy bien trabajada, como os digo, por Ángela Martialay, y es que las pruebas están ahí. Pero bueno, aunque la cosa no vaya a más, que ya lo dudo, porque es que está todo muy bien atado, el hecho mismo de que se impute al Fiscal General del Estado es ya algo que es la noticia de la semana y del mes.
Abre un escenario completamente inédito, además, nunca había sucedido algo así, por un delito tan grave. No es que, bueno, se tomó 3 copas y bueno, y agarró el coche y se puso a conducir y le pararon. Y bueno, le hicieron la prueba, el fiscal general del Estado, por supuesto, tendría que dimitir, pero no, estamos hablando de algo muchísimo más serio. La Fiscalía, repito, tiene como obligación que se cumpla la ley y García Ortiz podría haberla violado. No sé. Dijo ayer que de dimitir nada, sacó automáticamente un comunicado. Yo, si os soy sincero, me lo esperaba, que iba a decir que de dimitir nada. Se fue a Televisión Española ya por la noche a que le hiciesen un masaje, no sé qué pinta, el fiscal general del Estado en el plató de Xavier Fortes en hora de máxima audiencia. El fiscal general del Estado. Una persona que debe mantener lo último que debe reducirse a ese tipo de cosas. Podríamos pensar, no, para defenderse. Que es fiscal general del Estado, que no es un político. Es decir, está actuando como un político. Ayer lo que comparecía con las gafitas era un político en apuros. Ya de paso, además, amenazó veladamente a la oposición diciendo que, bueno, que él tiene acceso a información muy sensible. Vamos, Albarone en estado puro. Lo decía además con mucha calma. Yo tengo, virtud, claro, de mi trabajo, como mi calidad de fiscal general del Estado, acceso a información muy delicada, que yo, claro, podría utilizar contra cierta parte del espectro político, lo que dijo. Bueno, lo tenéis, podéis buscarlo en YouTube. Cosa inaudita. Yo eso sí que no lo había visto, eso sí que no me lo esperaba, que iba a pasar al ataque. Aunque bueno, perteneciendo a la ala dura del sanchismo, claro, estos tíos ya se sabe que no se defienden, que embisten directamente. En fin, ahora habrá que ver cuánto tiempo aguanta. Yo no, la verdad es que no lo sé. Podría ser que terminase cayendo mañana o el mes que viene. Podría ser que no, que se aguante ahí todo el tiempo que haga falta. Si os digo la verdad, no sé muy bien por qué decantarme, porque hay motivos para verle fuera, es decir, que termine, que lo consulte con la almohada y termine viendo que lo que le compensa es irse, o también hay motivos muchos para pensar todo lo contrario. Es decir, él puede dimitir. ¿Cómo alguien deja de ser fiscal general del Estado? Bueno, puedes dimitir, eso es lo primero. Me voy, adiós, hasta ahí os quedáis. No lo va a hacer, a la vista está, por ahora al menos no lo va a hacer. Lo otro es que el gobierno te cese, que es el mismo que te ha nombrado. De hecho, a los fiscales generales del Estado se les cesa de forma rutinaria cuando cambia el gobierno y no pasa nada. Se les elige para un mandato de 4 años. Son 4 añitos, en principio los tiene ahí hasta que tenga que elegir a uno nuevo. Lleva un par de ellos, porque fue elegido fiscal general del Estado en 2022. Que tiene otros 2 más de mandato por delante. Pero tampoco parece que el gobierno vaya a cesarle, más bien todo lo contrario. Ayer salió el PSOE en pleno y el gobierno en pleno a decir que se dejaban cortar la mano, el brazo y lo otro por Álvaro García Ortiz. O puede incluso ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. Esto es algo que contempla la ley orgánica del Poder Judicial, y que tiene su propia defensa frente a casos, no que el fiscal general del Estado sea imputado por revelación de secretos, tan fino no hila esta ley orgánica, pero sí ante problemas que puedan surgir con este tipo de funcionarios tan altos. Viene a decir la ley orgánica, no recuerdo el artículo, lo he mirado antes de salir, 500 y pico creo que es. Viene a decir que la suspensión podría acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial, como en el que parece que va a estar incurso Albarone en las próximas fechas. Si el juez de ese procedimiento determina que tiene que ser suspendido, porque sí, porque lo ha decidido así, porque tiene que ser suspendido, tiene antes que aportar alguna razón. Bien, esas razones puede ser porque se haya dictado ya auto de prisión y no vas a tener al fiscal general del Estado en Soto del Real. Bueno, a ver, si me entendéis, a Pedro Sánchez le daría igual mientras tenga acceso a un teléfono móvil y siga manteniendo poder a él como si lo has metido debajo del agua con un disfraz de buzo, qué sé yo, con una escafandra.
O en el caso de que esté en libertad bajo fianza, puede decir, bueno, esto le dejamos en libertad bajo fianza, pero le vamos a suspender. No sé, esa sería otra razón. O directamente porque se ha abierto ya juicio oral, pues considera el juez que no es compatible eso con que siga siendo fiscal general del Estado. En ese caso sería suspendido, pero es que nunca se ha hecho. Así que habría que ver cómo esa ley se articula sobre la realidad. Por de pronto, como bien sabemos, sigue en el cargo, no sabemos durante cuánto tiempo, y no parece, eso sí, que se vaya a ir, todo lo contrario. Se ha puesto panza arriba a resistirse, tiene además la ayuda de todo el régimen, así que lo tendrá muchísimo más fácil, y además esto es importante, se defiende, si se tiene que defender, se va a defender, uno se defiende mejor desde la Fiscalía General que desde su casita, solo, desasistido, ya sin poder. Ahora, bueno, tiene acceso a esa información que sugería ayer en el programa este de Fortes. Y luego, desde luego, Sánchez lo necesita más que nunca. Es decir, en este caso, además, con más razón todavía, porque los dos están en apuros. Tú estás en apuros por esto y yo por otras tantas cosas. Así que, bueno, nos necesitamos. No creo que se vaya a mover de allí. Podríamos pensar, esto le va a generar un escándalo bestial. Sí, es posible que el escándalo siga, que los que siempre se quejan nos sigamos quejando, pero a estas alturas creo que ya está todo roto. Es decir, esto quizá en el año 2021, incluso 2022, como la última cuando llegó igual podría haber tenido algo más de recorrido. Pero ahora no lo termino de ver. No termino de ver que se vaya a ir. Todo lo contrario. No ganaría nada. Bueno, sí, el honor de que he decidido marcharme. Pero, ¿honor de qué? Si lo han perdido por completo. El hecho mismo de que hiciese eso, de lo del relato, en ese momento perdió todo el honor que pueda tener un fiscal general del Estado, actuando como un vulgar político. Entre tanto, pues tendría que explicar por qué tenía eso en su cuenta de Gmail. Y tendría que explicar lo del relato, tampoco estaría nada mal. ¿Qué es eso del relato, señor fiscal general? ¿Quién se ha creído usted que es? ¿Redondo? No sé. Se ha creído igual que es Óscar López o alguno de estos que tiene o tenía Pedro Sánchez en Moncloa. En fin, queridos, hasta aquí hemos llegado. Como veis, ha quedado un día maravilloso. Octubre tiene todavía estos días templaditos y agradables, que además después de la lluvia pues se queda todo pues mucho más bonito de lo que ya lo estaba. En fin, que con esto termino y como siempre me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.